En Perú, los sondeos a boca de urna le dan la mayoría preliminar a la candidata de ultraderecha, Keiko Fujimori, y al ultraconservador Rafael López Aliaga. De confirmarse esta tendencia, ambos pasarían al balotaje a celebrarse el próximo junio. El proceso electoral peruano se ha visto ensombrecido por la imposibilidad de votar de más de 63.000 peruanos por falta del material electoral, según cifras del propio ente electoral del Perú. Vamos en breve por todos los detalles. Soy Jenny Pérez, acá en Berlín. Destacamos. Sigue el escrutinio de las elecciones generales en Perú. El proceso escogerá a senadores, a diputados y presidente. Los sondeos preliminares indican que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga pasan a la segunda vuelta. Ampliamos en Lima. Y tras una larga jornada electoral, Hungría tiene nuevo primer ministro electo. Se trata del conservador pro-europeo Peter Matjar, quien prometió que bajo su gobierno será un fuerte aliado de la Unión Europea y la OTAN. Y tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán, Donald Trump anunció el bloqueo total del estrecho de Hormuz e Irán respondió desafiando a Trump que le daremos una lección aún mayor. Lo dijo el presidente del Parlamento iraní. La candidata ultraderechista Keiko Fujimori ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, según un primer sondeo a boca de urna. La hija del expresidente Alberto Fujimori tiene, de acuerdo con esta encuesta, del 16,5% de los votos. Junto a ella pasaría a segunda vuelta el ultraconservador Rafael López Aliaga con el 12,8% de los sondeos. La jornada electoral en Perú ha estado marcado por irregularidades y problemas logísticos. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, 63.300 personas se quedaron sin la posibilidad de ejercer su derecho a voto por el retraso en la llegada del material electoral. Este incidente agrava la desconfianza de los peruanos en el sistema político de su país, que ha visto 8 presidentes diferentes en solo 10 años. La periodista Rosemary Cueva está en directo desde Lima con más detalles de esta jornada. Rosemary, en primer lugar, Keiko Fujimori pasaría a segunda vuelta según estos sondeos y con ella Rafael López Aliaga. Cuéntanos, por favor, más detalles. Sí, Jenny, el resultado que mencionas es de la encuestadora privada Datum, que coincide con otra encuestadora que también ha sacado resultados con la encuestadora Ipsos, y ambos colocan a Fujimori con un aproximado de 16,6%. Esto significa entonces que la hija del expresidente Alberto Fujimori tendría asegurado su pase a la segunda vuelta, como en las 3 elecciones pasadas. Y lo que aún hay dudas es sobre el contrincante, ya que Datum, si bien es cierto, pone al derechista populista Rafael López Aliaga. La encuestadora Ipsos, por su parte, coloca al izquierdista Roberto Sánchez. Y ambas encuestadoras a una serie de candidatos que vienen todos muy pegados, así que va a estar bastante peleado quién será el candidato que pase a la segunda vuelta. De todas formas, estos no son resultados oficiales. Dentro de 3 horas, se esperan los resultados del conteo rápido de ambas encuestadoras privadas, y para la medianoche vamos a tener un resultado oficial inicial por parte del organismo de procesos electorales que podría confirmar si es que esta tendencia es cierta. Rosemary, todo esto, decíamos, en una jornada electoral marcada además por decenas de miles de personas que no pudieron votar. ¿Podríamos ver pedidos de impugnación de las elecciones por ese hecho? Sí, podría haber pedidos de impugnación. No. Lamentablemente hemos perdido el audio con nuestra colega Rosemary Cueva. Esa periodista que nos está informando hasta ahora. Podemos ver si recuperamos el audio. Rosemary, ¿estás allí? Jenny, sí, Jenny, te comentaba que sí se podían impugnar, Sí, te escuchamos. ¿Aló? Te comentaba, Jenny, que sí se pueden impugnar estos votos, pero como es una situación inédita, por el momento el organismo de procesos electorales no ha dado un pronunciamiento oficial. Vamos a estar pendientes de eso. Estamos, por ejemplo, en uno de los centros de votación dentro del distrito de Lurín, uno de los más afectados, donde cientos de ciudadanos no han podido ejercer su derecho al voto, y bueno, vamos a estar pendientes si es que la OMPE, el organismo de procesos electorales, hace algún comunicado sobre la impugnación. Y estaremos pendientes también contigo allá en Lima. Muchas gracias, Rosemary Cueva. Gracias.
Y hablamos ahora de otras elecciones, de las elecciones ocurridas en Hungría, donde hubo un triunfo histórico de los opositores conservadores pro-europeos. La victoria del partido opositor TISZA del conservador Péter Magyar supone una aplastante derrota sobre el gobernante Fidesz del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán. Los conservadores pro-europeos consiguieron una amplia mayoría parlamentaria de 2/3 que le permitirá desmontar el sistema iliberal del todavía primer ministro y a recomponer los lazos con la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y algunos líderes europeos como el canciller de Alemania, Friedrich Merz, o el presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitaron al conservador por su victoria. De esta manera termina la llamada era Orbán tras 16 años de mandato. Un momento amargo en el que el primer ministro Orbán reconocía su derrota. Escuchemos. El resultado de las elecciones es doloroso, pero muy claro. No se nos ha dado la responsabilidad ni la oportunidad de gobernar. He felicitado al partido ganador. Aún no sabemos qué implicaciones tendrá el resultado de estas elecciones para el destino de nuestro país y nuestra nación, ni cuál será su significado más profundo o amplio. Solo el tiempo lo dirá. Pero sea cual sea el resultado, seguiremos al servicio de la nación húngara. Pero el gran vencedor de esta noche ha sido el conservador Péter Magyar, quien celebraba la victoria ante una multitud de seguidores junto al río Danubio en Budapest. Vamos a revisar ese momento. Queridos compatriotas, queridos húngaros, lo logramos. TISZA y Hungría han ganado esta elección. Y no por poco, sino por mucho. Juntos reemplazaremos al régimen de Orbán. Juntos hemos liberado Hungría. Hemos recuperado nuestra patria. Gracias, muchas gracias. ¿Y quién es Péter Magyar? Magyar es un político nacionalista y conservador que se unió en 2002 al partido de Orbán, Fidesz. En él acumuló experiencia diplomática en Bruselas y lideró varios organismos estatales. Pero luego abandonó Fidesz y tachó al partido gubernamental de corrupto, tras el indulto a un condenado por abuso infantil. Organizó entonces protestas contra el gobierno de Orbán y anunció su candidatura a las elecciones europeas por el partido TISZA. A diferencia del prorruso Orbán, Magyar es netamente proeuropeo. Tras solo 3 meses obtuvo un 30% de los votos y ahora ha acabado derrotando a Orbán, o como él dijo, también de liberar Hungría. Lo hacemos con el periodista Ricardo Marquina en Budapest, siguiendo todos los detalles de esta jornada electoral de Hungría. Ricardo, derrota histórica de Orbán. Cuéntanos, por favor, cuáles son las novedades, cuáles son las reacciones también. Bueno, aquí en Budapest es una noche de celebración. La gente ha tomado las calles para celebrar esa victoria aplastante, como bien decíais, con casi el 80% del escrutinio ya hecho. La victoria de la oposición llevaría a lo que llaman aquí una supermayoría, un control total del Parlamento, algo que permitirá hacer mucho más por cambiar la deriva que había llevado este país durante los últimos 16 años. Sin duda, un momento histórico para este país, que dice adiós a Orbán, un dirigente muy rígido, un dirigente que ha llevado este país con mano de hierro, implantando aquí lo que se ha llamado un autoritarismo democrático, eso sí, y que ahora pues enfrenta un nuevo futuro lleno de incertidumbres. Ricardo, hablemos por favor de las implicaciones de este resultado histórico, aplastante, como lo hemos denominado, y no solo lo que significa, Ricardo, por favor, esta histórica derrota de Viktor Orbán para sus aliados. Hablemos Rusia y los Estados Unidos. Recordemos que también J.D. Vance estaba haciendo campaña hace apenas una semana en territorio húngaro, sino también de lo que significa para Europa, para el gobierno europeo, el ascenso de los conservadores proeuropeos.
Empecemos por la segunda parte de la pregunta. Para Europa, Europa puede respirar un poco más aliviada, se quita de encima al que había sido el caballo de Troya, la palanca del Kremlin dentro de Bruselas, ya que Orbán torpedeaba todas las medidas que intentaba llevar Bruselas para apoyar, por ejemplo, a Ucrania. El gran perdedor, evidentemente, es Orbán, pero hay otros dos perdedores de gran importancia. Trump, que había apoyado de manera muy clara a Orbán, pero sobre todo Putin. Como decimos, Putin pierde un aliado, el aliado más firme que tenía en Europa, Orbán, que servía como palanca para empujar las políticas del Kremlin en Europa y que ahora pues pasa a la oposición. Muy interesante, mucho tema para analizar ya a contar del lunes. Vemos un cambio político en Hungría. Muchas gracias, Ricardo Marquina. A ustedes. Y también es noticia, el presidente Donald Trump anunció que la Armada de los Estados Unidos se encargará de bloquear el estrecho de Hormuz tras el fracaso de las negociaciones para terminar la guerra con Irán. Irán respondió al anuncio de Trump. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que tienen el control total del canal y que el enemigo quedará atrapado en un vórtice mortal. El jefe de la Marina de Irán incluso llegó a calificar de ridícula la amenaza de Trump de bloquear Hormuz. Y antes de esto, Trump, el presidente, había publicado en redes sociales que buques de guerra de los Estados Unidos detendrán a todo barco que pague peaje a Irán por entrar o salir del Golfo Pérsico. Añadió que los podrán interceptar en cualquier punto en aguas internacionales. El anuncio de Trump sucedió tras el fracaso de las negociaciones entre las partes en Pakistán. Trump culpó al régimen iraní de no estar dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares. Vamos a imponer un bloqueo. Tardará un poco, pero pronto surtirá efecto. Ayer tuvimos una reunión muy larga de 21 horas. Contamos con muy buenos representantes, JD, Steve y Jared, pero no llegamos a un acuerdo en lo importante. Quieren tener armas nucleares, pero no las van a tener. Llevo 30 años diciéndolo. Nunca se lo habría permitido ni siquiera antes de entrar en política. A la mayoría de los países no se les debería permitir tenerlas, pero ese país no tendrá armas nucleares. Y mi colega, el periodista José Díaz Briceño, tiene más detalles de este asunto. Allá en Washington, José, bueno, Irán respondió, decíamos, a Trump, lo respondió de forma desafiante. ¿Qué más se ha dicho allá en la Casa Blanca sobre el anuncio de Trump? Aquí en Washington se considera que este anuncio de un bloqueo total del estrecho de Hormuz hunde en mayor incertidumbre lo que ya es un muy frágil proceso de tregua de 2 semanas anunciado justamente el martes pasado. Y sin embargo, aquí hay que decir, la Casa Blanca dijo que 6 habían sido las líneas rojas que se habían establecido en las pláticas en Pakistán. 3 de ellas tenían que ver con el programa y las ambiciones nucleares de Irán. Y sin embargo, se consideraba que por parte de los expertos aquí, que el hecho de tener líneas rojas tan rígidas hacía prácticamente imposible que en las 21 horas que se tuvieron de negociaciones se pudiera haber llegado a un acuerdo sobre el bloqueo total al estrecho de Hormuz. Aquí la oposición demócrata, en la voz de Mark Warner, el principal demócrata en el Comité de Inteligencia, dice específicamente que no ve cómo un bloqueo total pudiera obligar a los iraníes a liberar el bloqueo que ellos mismos tienen de su parte del estrecho. Y sin embargo, aquí hay que decir, el propio presidente Trump en esta entrevista con Fox News no habló de un cierre total de las negociaciones o las pláticas. Recordemos, faltan 10 días todavía de tregua temporal y pudiera ser el caso que Estados Unidos regrese a las mesas de negociaciones. José Díaz Briceño, muchas gracias. En Washington. Y este sábado aterrizó en Costa Rica el primer vuelo con migrantes deportados desde los Estados Unidos en el marco de un reciente acuerdo de cooperación entre ambos países. Son 25 personas de países como Albania, Camerún, Kenia, Marruecos, China, India, Guatemala, Honduras y la propia Costa Rica, según detallaron las autoridades costarricenses. El acuerdo permite el envío semanal a San José de un total de 25 extranjeros que carecen de ciudadanía estadounidense mientras se resuelve su situación migratoria. Estas personas pueden retomar voluntariamente a su país, devolverse y solicitar refugio o también acogerse a un programa de regularización temporal por razones humanitarias.
Y solo tiempo para despedirnos y agradecerles su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle, desde Berlín. Hasta pronto.